Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Luis Velázquez, estamos aquí de Consultores Médicos Alianza Latinoamericana para proyectar lo que sería el episodio número 3 de la clase online. Entonces vamos a hablar de un tema muy importante que es la farmacocinética. Mi humilde opinión, quien entiende la farmacocinética entiende la farmacología por completo, y un alumno que no entiende farmacocinética no va a entender nunca la farmacología. Bien, es importante dominarlo. En la plataforma donde yo publico estos videos no pueden sobrepasar los 10 minutos, entonces un breve repaso muy somero de lo que es la farmacocinética. Es importante que ustedes complementen toda esta información con fuentes mucho más formales. Bien, entonces la farmacocinética es esa parte de la farmacología que ve a la molécula del fármaco como un objeto pasivo o inerte y viene a ser lo que el cuerpo le hace al fármaco. Bien, es como si usted colocara una ramita y la lanza a un río, que ella simplemente se va a dejar llevar para donde el río la lleve, ¿sí? Entonces existe el anagrama que copia acá, LADME. Bien, entonces tiene L liberación, A de absorción, D de distribución, M de metabolismo y E de eliminación. Entonces esto viene a representar todo el recorrido, ¿sí?, que tiene la molécula de un fármaco cuando una persona ingiere un fármaco por cualquier vía. Somos una persona que toma una pastilla por vía oral, ¿sí?, y luego al rato, a las horas o a los días orina y se detecta ese fármaco que él tomó. Entonces, ¿qué ocurre allí? Ahí lo que ocurre es que la farmacocinética es precisamente todos esos procesos que hacen que algo que alguien se tomó por vía oral termina siendo eliminado por la orina, y tuvo que haber pasado un montón de procesos, de transformaciones, de cambios, y esa es básicamente la farmacocinética. Entonces, la L significa liberación. Bien, la liberación tiene que ver con todos los procesos que ocurren para que una pastilla o la presentación de un fármaco se disgregue o se divida en fracciones o en partículas más pequeñas para facilitar su ulterior absorción. Si yo por lo menos tengo una tableta y me la trago, cuando llegue esa tableta al estómago, en el estómago resulta que van a estar los jugos gástricos que la van a disolver o la van a volver una pasta. Si yo colocara esa misma tableta en una licuadora con un poquito de agua y la enciendo, precisamente se hace una especie de jugo o de mezcla o de crema, como usted lo quiera ver, con esa tableta. Eso es la liberación. Si yo tengo un paciente hipertenso y le coloco captopril sublingual, esa dilución del captopril debajo de la lengua de ese paciente es la liberación en ese caso. Bien, entonces la A es de absorción, ¿sí? Entonces la absorción es un proceso a través del cual ese fármaco que se administró por cualquier vía pasa al torrente sanguíneo. Bien, imagínense que yo me tragué la tableta, bien, y tenemos entonces ya a nivel del yeyuno, que es el segmento más largo, más importante del intestino delgado y de todo el tubo digestivo, y aquí tenemos los capilares donde está la sangre, ¿verdad? Porque son vasos sanguíneos. Bien, entonces ¿qué va a ocurrir allí? Ahí se va a dar la absorción, que va a ser precisamente como ese fármaco llega al torrente sanguíneo atravesando varias membranas de las células epiteliales que hay justo en el tubo digestivo, ¿sí? Entonces eso, imagínense como si usted tuviese una esponja, esas amarillas con las que uno lava los trastes, y le coloca una cantidad de agua encima. Ocurre precisamente esa integración del líquido hacia la esponja. Eso es muy parecido a lo que ocurre con el proceso de absorción. La distribución es como su nombre lo indica, cómo la molécula de fármaco llega a todas partes del cuerpo. Bien, las moléculas de fármaco no piensan. No es que si usted tiene dolor de cabeza y usted se toma una tableta de diclofenac, el diclofenac va a decir: ah, mira, yo tengo que ir hasta la cabeza porque yo soy una molécula de diclofenac y tengo que llegar hasta la cabeza. Eso no pasa así. Cualquier fármaco que logre llegar al torrente sanguíneo es capaz de distribuirse, de llegar a cualquier parte del cuerpo. Por eso es que es tan importante conocer esto, y eso es un concepto que tienen que tener muy claro. Bien, entonces la distribución también tiene que ver cómo la molécula de un fármaco va atravesando los distintos compartimientos del cuerpo. Bien, entonces uno tiene dos compartimientos: el líquido intravascular, el líquido extracelular. El líquido intracelular, que es dentro de la célula, el líquido cefalorraquídeo, ya en el cerebro. Y la molécula de un fármaco se va distribuyendo y va atravesando varias membranas hasta llegar, precisamente, las más aptas, llegan hasta el líquido de las neuronas, bien, hasta el cerebro. Entonces, ¿qué condiciones tiene que tener las moléculas de un fármaco para poder llegar cada vez más lejos y rompiendo esas barreras? Tiene que ser pequeña, tamaño pequeño, tiene que ser liposoluble y no puede o no debería tener carga, sin carga, no debe tener carga. Bien, esas son las tres condiciones que debe reunir las moléculas de un fármaco para llegar hasta el líquido cefalorraquídeo, para llegar hasta el cerebro precisamente. Entonces los fármacos psicotrópicos precisamente reúnen estas tres condiciones para
poder funcionar dentro del cerebro, ¿bien? Los antidepresivos o los ansiolíticos, todos estos medicamentos, ¿bien? Entonces esto es la distribución de la farmacocinética. El metabolismo es un mecanismo que tiene el cuerpo humano precisamente para inhabilitar la molécula de un fármaco para evitar la toxicidad de ese fármaco, ¿bien? Es como que cuando la concentración llega a un punto determinado, según el fármaco del que estemos hablando, el cuerpo humano, a través de casi todas las células del cuerpo, pero principalmente el hígado, transforma esa molécula, la inhabilita y forma algo que se llama metabolito, precisamente para que ya ese fármaco no tenga actividad. Bien, entonces imagínense, los fármacos actúan con un modelo que se llama llave-cerradura. La cerradura viene a ser el receptor y la llave viene a ser la molécula del fármaco. ¿Sí? Esto viene a ser ya tocando un poquito sobre farmacodinámica. Bien, entonces, ¿qué ocurre acá? Un ejemplo, el omeprazol, que es un inhibidor de bomba de protones. El omeprazol tiene su receptor a nivel del epitelio en las células gástricas. Bien, entonces precisamente ese fármaco va a actuar allí y no va a actuar en la cabeza ni va a actuar en las articulaciones, porque ahí es donde tiene su receptor. Entonces un fármaco es capaz, una vez que llega al torrente sanguíneo, de llegar a casi todos los órganos del cuerpo, pero él va a actuar solamente donde esté su receptor, porque así es como funciona, ¿bien? Entonces, así como usted tiene varias llaves, también hay varias cerraduras. Perfecto, entonces fíjense lo que es el metabolismo, volviendo al metabolismo. El metabolismo es como si yo fuese donde un soldador y le coloco un alambre aquí a la parte de la llave que funciona precisamente para encajar con la cerradura. Entonces yo al hacer esto, por supuesto, estoy inhabilitando a esa llave o a ese fármaco y ese fármaco va a perder su función. Y eso lo hace, como les digo, el cuerpo humano para protegerse de los efectos tóxicos de cualquier fármaco. Entonces, en el hígado, uno tiene la fase 1 del metabolismo y la fase 2. Y si somos un poquito más específicos, aquí también hay hidrólisis, hay oxidación y reducción. ¿Bien? Entonces, la molécula de un fármaco puede pasar solo por la fase 1 o solo por la fase 2 o también por fase 1 y fase 2, ¿sí? Entonces, por lo menos en fase 2 hay cosas como la glucuronidación, que es precisamente una de las fases parecida a la hidrólisis y la oxidación, y también tenemos fases como la sulfatación, que también va incluida ahí, ¿no? Entonces, la glucuronización y la sulfatación. Entonces, una vez que el fármaco ya está inhabilitado, viene la eliminación o la excreción que se puede dar a través de la saliva, a través de la leche materna, a través de la orina principalmente. Entonces ahí lo que suele ocurrir es que usted tiene sus riñones, tiene torrente sanguíneo y el fármaco pasa, o el metabolito del fármaco pasa a la orina como el ejemplo inicial. Bien, y así termina el viaje de la molécula de fármaco en el cuerpo. Entonces esto es básicamente la farmacocinética, tienen que complementarlo con fuentes de información más formales, como les dije al principio. Entonces yo quería aprovechar para invitarlos pasado mañana a un taller que se va a dar acá sobre medicamentos en el área de emergencia. Se va a dar a las 2 de la tarde, viernes 18 de octubre. Están cordialmente invitados. Vamos a estar hablando como un pasante o como un enfermero o una persona que sirva de asistente en una emergencia puede dar ese abordaje inicial a un paciente que llegue a las emergencias, darle la atención inicial, llenar las boletas, pero principalmente esos fármacos iniciales hasta que llegue el médico, siempre y cuando en la emergencia ustedes le den esa licencia, le den ese permiso de ir administrando algún tipo de fármaco al paciente. Entonces ya saben que es este 18 de octubre a las 2 de la tarde. Fue el episodio número 3 de la clase online, espero haya sido de su agrado. Yo soy el Dr. Luis Velázquez, estamos aquí en el Guamo Central, Avenida Las Exclusas, frente al Banco de Fomento, apenas 15 metros del paradero del metro y a las canchas. Entonces, frente al Banco de Fomento, lo que actualmente es en Ecuador. Nos vemos en una próxima oportunidad.